Cada Adviento repetimos gestos que conocemos bien. Encendemos las velas de la corona, montamos el Belén o pesebre, ponemos luces en nuestras casas, cantamos villancicos y celebramos las preciosas liturgias. No obstante, una pregunta siempre se abre paso. ¿Todo esto cambia algo? El mundo sigue herido, las guerras continúan, las injusticias se multiplican, las inseguridades persisten, familias se fracturan y cada persona carga con su propia historia de dolor. ¿De qué sirve entonces volver año tras año a celebrar el nacimiento de Cristo? Esa inquietud no es nueva. De hecho, estuvo en el corazón de Juan Bautista. Él, que había anunciado con fuerza la llegada del Mesías, nos cuenta el Evangelio, se encontró de pronto preso, debilitado, desorientado. Y es por ello que desde la oscuridad de la cárcel envía a sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otros? La duda de Juan no nace de la incredulidad, sino del desconcierto. Él era un hombre de fe, convencido, esperaba un Mesías potente, un juez que purificaría a Israel con fuego, alguien que vendría a poner orden de una vez por todas. Pero Jesús actuaba de un modo que rompía todos sus esquemas. Se acercaba a los pecadores, tocaba a los enfermos, entraba en las casas de los despreciados, abrazaba la miseria humana con una libertad sorprendente. Eso nos lleva a darnos cuenta que así es Dios. Descoloca nuestras expectativas. Nosotros imaginamos un Salvador que resuelva la historia desde arriba, que elimine los problemas de un solo golpe, que responda a nuestras súplicas con intervenciones espectaculares, inmediatas, milagrosas. Pero el Dios que celebramos en Navidad elige otro camino. Se hace pequeño, vulnerable, pobre. No transforma el mundo con poder exterior, sino con el poder del amor que se mezcla con la vida humana. El pesebre es en sí mismo una catequesis. Allí vemos la pobreza, vemos el cansancio, vemos la incertidumbre de una familia migrante sin lugar donde hospedarse. Y al mismo tiempo vemos también la ternura de Dios, la fidelidad silenciosa de San José, la confianza de la Virgen María, la capacidad de asombro de unos pastores que solo tenían su pobreza para ofrecer. Allí, en lo frágil, nace una luz que no grita, que no se impone, pero ilumina más que cualquier otra luz que se haya encendido jamás. Cuando los discípulos vuelven a Juan con la respuesta de Jesús, no traen teorías o discursos, traen hechos. Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Jesús no responde con explicaciones, responde con la vida, responde con su vida. El reino de Dios está creciendo, aunque no de la manera que Juan el Bautista y quizás nosotros esperamos. ¿De qué sirve entonces celebrar el Adviento con su austeridad que nos prepara a Navidad?
Sirve para, como se nos recordaba el domingo pasado, afinar la mirada, para reconocer que Dios actúa, pero no siempre como queremos, para comprender que la salvación no consiste en que Dios haga todo por nosotros, sino en que Dios camina con nosotros mientras construimos con Él un mundo nuevo. Celebrar Adviento sirve para recordar que la misericordia tiene una fuerza transformadora más profunda y eficaz que la violencia, que solo engendra más violencia, y que la luz, aunque pequeña, vence toda oscuridad. Muchos esperan que Dios arregle el mundo desde afuera, pero Navidad, que ya estamos cerca de celebrar, nos enseña que Dios lo transforma desde dentro. Él entra en nuestra historia, en nuestras heridas, en nuestras preguntas, en nuestras incertidumbres. No elimina mágicamente el sufrimiento, lo acompaña y al pecador arrepentido lo redime. Nos muestra que el amor, cuando es verdadero, cuando se vuelve servicio, perdón, justicia, compasión, ese amor es capaz de abrir caminos allí donde parecía no haber ninguno. Adviento es aprender a reconocer la presencia de Dios en los signos discretos de amor que brotan en la historia de la humanidad y en nuestras vidas. Por eso celebramos cada año con tantos símbolos estas fiestas, porque Dios no abandona al mundo, lo acompaña, porque Dios no impone soluciones, sino que nos invita a caminar con Él y como Él. Amén.